En el siguiente ejemplo práctico te mostraré cómo aplicar una condición en una grid para cambiar todo el color de una línea dependiendo, por ejemplo, del valor de uno de los campos. En este ejemplo práctico te enseñaré cómo poder crear esta grid que vemos en pantalla, donde vamos a aplicar, por ejemplo, valores condicionales para cambiarle el color a una línea entera. Como puedes ver aquí, por ejemplo, las fechas que coinciden con el día de hoy se ponen en color verde. Hemos establecido también una condición para que todas las fechas desde hoy hacia atrás 5 días se pongan en un color amarillo y las que están pasadas 3 días hacia adelante en un color rojo. Todo esto se va a hacer dinámicamente y también aprenderemos en este tutorial cómo podemos generar, en este caso como podemos ver en la parte inferior, donde tenemos estas leyendas que las realizaremos directamente con código HTML. Bien, veamos el ejemplo. En primer lugar, observemos el contenido de la sentencia select que utilizamos para obtener esta grid. Se trata de una tabla que tiene un campo ID, fecha y nombre y las traemos ordenadas por el campo de fecha. Si esto mismo lo vemos en la consola de SQL y ejecutamos la sentencia SQL, aquí podemos observar la información que nos va a arrojar esta consulta. Si ejecutamos nuestra grid, obtendremos lo siguiente. Aquí podemos ver que nos salen los campos, el ID, el nombre y la fecha sin ningún tipo de condiciones ni ningún pie personalizado. El primer paso que realizaremos es crear 3 atributos. Para ello nos vamos a ir a la opción de programación, atributos, y vamos a añadir un primer atributo que sea para guardar la fecha actual, el día de hoy, uno para días atrás y otro días adelante. Presionamos aquí, escribimos hoy, incluimos ese atributo, creamos otro más que se llame días atrás, incluir días adelante. Listo, ya tenemos los 3 atributos creados que ahora vamos a empezar a llenarlos con valores. Bien, vayamos ahora al evento onScriptInit y aquí lo que vamos a hacer es crear esas 3 variables que tengan la fecha actual y modificando 5 días hacia atrás y 5 días hacia adelante. Lo primero que voy a hacer es crearme esas 3 variables. Voy a poner aquí el código y el código es el siguiente. Creo una variable log_hoy donde hago un uso de la función de los objetos del tipo datetime del PHP y con new datetime, con esto obtenemos un objeto con la fecha de hoy. A esa también voy a crear un objeto que se llame días atrás, lo creo con el datetime nuevamente, pero con el modificador modify le pongo menos 5 días y esto lo que va a hacer es que a este objeto le reste 5 días. Hago exactamente lo mismo para días adelante con el modificador de 3 días. De esta forma ya tenemos las 3 variables con la fecha actual, la fecha 5 días hacia atrás y la fecha con 3 días hacia adelante. El siguiente paso va a ser incorporarle eso, o sea, asignarles estos valores a los atributos que habíamos creado. Venimos aquí, vamos a poner aquí, ponemos los 3 atributos. Recuerda que para usar un atributo lo utilizamos como si fuera un campo. Vamos a usar las llaves y el nombre del atributo. Y ahí se lo estamos asignando, pero en este caso vamos a usar de la variable que es del tipo datetime, la función de format, para que los ponga como los maneja Scriptcase internamente, con el año, un guión, menos el mes y el día. De esta manera los 3 atributos ya tienen las fechas en un formato de string con año, mes y día. Ahora vamos a ir directamente al evento onRecord y aquí vamos a establecer las condiciones. Para usar un condicional, en este caso voy a utilizar la instrucción de PHP switch, vamos a poner aquí, switch, y en esta condición lo que voy a indicar es el campo fecha. Recordemos que este es el campo fecha de la tabla. Entonces, de acuerdo a esta fecha, aquí vamos a ir poniendo los distintos casos.
El primer caso que voy a poner, voy a tenerlo aquí, voy a borrar estos casos que están aquí y pongo. El primer caso es, si la fecha es igual al atributo que habíamos creado hoy, aquí usamos la macro sc change ss y le vamos a indicar que queremos modificar el CSS del background a un color verde. Observen que esta macro tiene la particularidad que si yo no especifico el campo al que le quiero aplicar el cambio, lo va a aplicar a toda la línea. Entonces, de esta forma le estamos cambiando el color en verde y la letra en blanco solo a las líneas de la fecha actual. Si nosotros ahora ejecutamos, podemos observar que ya los registros que están a la fecha de hoy, que es cuando estamos realizando esta grabación, día 25 del 3 del 2024, automáticamente los ha puesto en color verde con un fondo verde y la letra en blanco. La segunda opción que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a poner el segundo caso donde le vamos a decir que si la fecha es mayor al día de hoy y el condicionante si la fecha es menor o igual a los días hacia adelante, en el caso de cumplirse esa condición pondremos un background de color rojo y también pondríamos la fecha en color, el texto, perdón, en color blanco. Ejecutamos nuestra grid. Y ahí podemos observar cómo ya aplicó el cambio a los elementos que cumplen con esa condición. Ahora, para terminar, vamos a poner el último caso, que sería cuando las fechas, venimos aquí y ponemos el último caso, es cuando la fecha sea menor a hoy y también la fecha sea mayor o igual a los días hacia atrás, lo quiero en color amarillo. Podemos observar que solamente estoy cambiando el color del background, dejaré el color del texto con el mismo formato. Lo ejecutamos y ahí ya tenemos aplicadas las condiciones y los colores para cada una de estas líneas. Como pueden observar, aquí podemos poner realmente cualquier tipo de condición. En este switch podríamos especificar para cada tipo de registro qué tipo de línea o tipo de color queremos aplicarle a la grid. Ahora veremos la segunda parte del tutorial, es cómo logramos este pie personalizado para indicar, por ejemplo, la referencia a estos colores. Ahora crearemos un nuevo atributo dentro de programación atributos denominado app-pie. Incluimos, guardamos los cambios. Ahora vamos a ir a el apartado de layout, configuración y comprobamos que tenemos una plantilla de pie de página. En este caso tengo la plantilla Elegant. Lo siguiente que haré es ir a la opción de cabecera y pie de página, activamos mostrar pie de página y por ejemplo en la primera de las columnas voy a poner aquí valor y haremos referencia al atributo app-pie. Guardamos los cambios. Para poder comprobar que funciona esto que acabamos de realizar, vamos a ir al evento onScriptInit y aquí le vamos a poner, por ejemplo, a el atributo app-pie el título de leyenda. Ejecutamos nuestra grid y podemos observar que aquí ya nos aparece en el pie de página un texto que dice leyenda. Comencemos a personalizar el contenido que vamos a poner en el app-pie. Lo primero que voy a hacer es crearme una cadena, por ejemplo, con un div, le pondré una clase denominada caja, pondré un valor y cierro el div. Esto se lo vamos a indicar directamente aquí como una cadena y si ejecutamos nuestra aplicación ya deberíamos tener aquí el elemento 1 y si lo inspeccionamos vamos a ver que se encuentra dentro de un div denominado caja. Para poder inspeccionar y mirar el contenido de ese div que acabamos de crear, vamos a valernos del inspector. Para ello presionamos botón de la derecha, inspeccionar, y aquí se nos aparece el inspector. Vamos a indicarle con este elemento que queremos inspeccionar, por ejemplo, este elemento que está aquí, que es el 1, y aquí podemos ver que se ha marcado el div con la clase caja y para empezar a aplicarle estilos vamos a hacer un clic aquí en el más, vemos que tenemos la clase aplicada y por ejemplo le quiero aplicar un ancho, pongo width, automáticamente relleno con 45 píxeles. Le podría aplicar una altura, height, por ejemplo de 15 píxeles.
Esta forma es una manera más práctica de ir escribiendo el código CSS que le vamos a ir aplicando y también lo vamos a ver cómo queda en nuestra grid en tiempo real. Le voy a aplicar, por ejemplo, un border. Le voy a decir un border, lo quiero en este caso de un píxel solid. Ya vemos que empieza a verse cómo se va a representar, y también le voy a indicar que el display sea inBlock. Ahí lo tengo, inline block. Ya tengo esto armado. Lo que nos faltaría es establecerle un color. Por ejemplo, podríamos ponerle aquí un background. Vamos a venir aquí y le ponemos un background color en rojo y ya tendríamos el primer elemento. Aquí ya tenemos todo realmente el CSS que tenemos que aplicar. Simplemente presionamos botón de la derecha, copiar regla, y esta regla nos la vamos a llevar directamente a script case. ¿Dónde lo puedo poner ese estilo? En el caso que estamos en un script init, puedo aquí cerrar etiquetas de PHP y acá dentro poner una etiqueta de style. Entonces, dentro de esa etiqueta de style pegamos el contenido del CSS que habíamos copiado. Si ejecutamos ahora la aplicación, ya debería aparecer directamente el componente con esa personalización de CSS. Si, por ejemplo, este indicador lo voy a duplicar, voy a crear que la cadena se siga concatenando, vamos a poner punto igual. Esto lo que va a hacer es que esta variable cadena, primero le asignamos este valor y luego este punto significa que a la cadena existente le vamos a concatenar este otro valor. Esto es exactamente lo mismo que escribir cadena es igual a pesos cadena concatenado con este valor. Es una forma distinta de concatenar cadenas. Si miramos este código y ahora lo ejecutamos, se va a repetir 3 bloques. Ahí podemos ver, tenemos 3 bloques iguales con los 3 colores. Vamos ahora a convertir un bloque para cada uno de esos colores que va a corresponder a la etiqueta, a la leyenda de cada una de las funcionalidades. Ahora voy a crear 3 estilos, uno para cada uno de los colores. Un estilo denominado caja hoy con un background de color green, uno que dice caja días atrás con un color amarillo y uno caja días adelante con un color rojo. Como podemos observar, ahí tenemos 3 clases que simplemente, voy a dejar esto como lo teníamos así, para que nos quede el código un poco más limpio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, a la primera caja le vamos a aplicar, aparte de las cajas, el resto de opciones. Por ejemplo, a este le vamos a poner caja días atrás. Al segundo le vamos a poner caja hoy. Caja hoy. Y al tercero que tenemos aquí le vamos a poner la clase caja días adelante. Si nosotros ahora ejecutamos, tendríamos que tener las 3 cajas con los 3 colores distintos. Ahí podemos observar los 3 colores, los que están hacia atrás, el día de hoy y los días posteriores. Bien, ya tenemos identificados los 3 colores. Ahora vamos a ponerle las etiquetas en cada una de las opciones. Bien, continuemos. Vamos a quitar este 1 y vamos a concatenar aquí una nueva clase denominada txt indicador, donde pondremos 5 días atrás y vamos a hacer referencia a la variable log días atrás en formato día, mes y año. Si esto vemos ahora como lo ejecutamos, vamos a tener la primera etiqueta, 5 días. Pero ¿qué pasa? Vemos que esto apareció aquí abajo. Para corregir eso, vamos a ponerle al texto indicador, a la clase texto indicador, estilos CSS. Aquí ya le voy a poner ese estilo a la etiqueta. Entonces, cuando ejecutemos ahora, ya podemos ver cómo queda la etiqueta justo aquí al lado. Bien, repitamos esto con el resto de las leyendas. Al resto de leyendas aplicamos lo mismo. Podemos observar que sigo concatenando la cadena y luego se la aplico al pie. Voy a ejecutar y ya aquí tendríamos que ver las 3 etiquetas con las cadenas correspondientes. El siguiente punto va a ser separar un poco estas etiquetas de la grid. Lo que haremos es envolver todas estas div en un nuevo div contenedor. Para ello lo hacemos de la siguiente forma.
Vamos a comenzar con una etiqueta div contenedor en la parte superior. Aquí ponemos div contenedor. Vamos a ponerle un punto aquí para que se vayan concatenando todas las variables de cadena. Y vamos a cerrar este div. Recordemos que siempre tenemos que tener las etiquetas de apertura y cierre de HTML. En este caso cerramos con nuestro div. De esta manera ya tenemos todas las etiquetas, todas las leyendas englobadas dentro de una nueva etiqueta div con la clase contenedor. El siguiente paso es establecerle a esa clase contenedor en los estilos CSS un margen de 15 píxeles en la parte superior. Cuando ejecutamos la grid, aquí podemos ver el resultado final. Con esto damos por finalizado el video, espero que les haya gustado.